muchas gracias a ustedes. Disculpen por haber demorado un poco esta entrevista, pero los temas laborales y las consultas me tenían un poco complicado. Bueno, muy bien. ¿Cómo es el balance de Leonardo Cipriani y de su actuación al frente de ACE? Y te explico por qué. Porque yo considero que durante nuestra gestión y con todo el equipo de trabajo que estuvimos adelante, con nuestro directorio, con todos nuestros gerentes y directores, pudimos lograr que ACE creciera en calidad, ¿verdad? Y se profesionalizara. ¿Cómo te digo en calidad? Nosotros hicimos un estudio cuando ingresamos, obviamente, de todas las carencias que tenía ACE. ACE venía ya previo con un muy buen desarrollo en el primer nivel de atención, que nosotros los mantuvimos e inclusive incorporamos 300 y pico de funcionarios y arreglamos en el orden de más de 100 y largo, capaz que 180, policlínicas, sobre todo en los ambientes en el interior donde estaban mal. Implementamos, por ejemplo, para eso la telemedicina. Ahora que se habla mucho de telemedicina, nosotros cuando nos fuimos dejamos 122 nodos, o sea que 122 consultorios de telemedicina trabajando y creo que hoy son 133. E hicimos una apuesta muy importante a lo que ACE le faltaba, que era sobre todo mejorar sus ambientes hospitalarios. Ejemplo, Maldonado fue un ejemplo, ¿verdad? En el hospital, como se le agregó me acuerdo que se le agregó el tomógrafo, ¿verdad? Se preparó el bloque quirúrgico, hicimos las salas de nacer en ese hospital. Bueno, cómo se potenció también el Centro de Salud de San Carlos, ¿no? Y bueno, y así fuimos trabajando en el Hospital de Melo, en el de 33, en el de Rocha, en el de Mercedes. Se puede nombrar un sinfín que fuimos potenciándolos, ¿no? Obviamente, bueno, la obra icónica nuestra del Hospital del Cerro y la realización entera de lo que fue el centro Clavó, que el ex filtro, que antiguamente era un lugar que era, disculpe la expresión, pero era una mugre, se venía abajo, ¿verdad? Bueno, quedó hoy en día un centro de referencia en ACE y ahí se pudo desarrollar mucho. Y nosotros tuvimos nada más ni nada menos un periodo muy complicado, ¿verdad? Que todo el mundo se acuerda. Nosotros entramos y el 13 de marzo empezó la pandemia. Yo entré en pandemia en Asia a dirigir Asia. Yo entré el 17, me acuerdo, de marzo y ya teníamos la pandemia decretada, que la tuvimos hasta el 4 de abril del 22. Estuvimos 2 años con pandemia, 2 años y meses, ¿verdad? Con pandemia. Y bueno, y después de eso, hay algo que pasó medio desapercibido en la población, pero la gente se va a acordar, que fue el virus incisional respiratorio que afectó a los niños. ¿Se acuerdan cuando tuvimos que bajar las vacaciones de julio? Que tuvimos que adelantarlas en el año 23, que estaban pautadas por la mitad de julio y las tuvimos que poner los primeros días. ¿Por qué? Porque el virus incisional respiratorio vino afectando en la región. Bueno, y nosotros tuvimos que preparar el sistema público, ¿verdad? Para que ningún niño, ¿verdad? Se nos muriera. Y fue el objetivo, no se murió. Desgraciadamente hubieron fallecidos en el Uruguay, una cantidad de niños, no me acuerdo exacto el número, pero por ejemplo a nivel de Asia no se nos murió ninguno por el virus incisional respiratorio, porque todos lograron acceder a la terapia intensiva en el virus incisional respiratorio y a poderlos internar. Me acuerdo que triplicamos el Hospital Pereira Rosell y también tuvimos que contratar obviamente muchas camas de ese TI pediátrico afuera y camas de moderado. O sea que nosotros consideramos que esos dos grandes retos que tuvimos a nivel de lo que fue nuestro periodo, que nos sacó, se pueden imaginar, la pandemia nos sacó de concurso. A nosotros la pandemia nos sacó 2 años y medio prácticamente de gestión pura dedicada a ACE, ¿verdad? O sea que hubiéramos tenido la cabeza para seguir desarrollando otra serie de programas que ACE hubiera necesitado. Pero bueno, esas cosas pasan y lo importante que hace, y acá hay que decir que el sistema de salud entero, tanto el sector público como el sector privado, que supimos ahí complementarnos muy bien, y una buena rectoría del Ministerio de Salud Pública y del presidente de la República, de Luis Lacalle, se pudo llevar adelante todo esto. O sea que yo estoy muy orgulloso del equipo que dirigí, porque uno no es nunca solo, uno es el vocero, se puede decir, pero acá trabajamos todos espalda con espalda. Miren, las jornadas nuestras llegaron a ser hasta de 18 horas estando a cargo de ACE. Aunque les parezca mentira, y la normal no dejaba de ser mínimo 12. Y bueno, y gracias a todo el equipo pudimos llevar adelante eso que
y lo notamos, ¿no? Cada vez que nosotros concurrimos, andamos por algún lugar, digo, hay gente que a veces se acerca, y lo lindo es cuando uno ve obras que se muestran por ahí, o los tomógrafos, ahora cuando se inauguraron, ¿verdad? El tomógrafo del Hospital de Colonia inaugurado fue colocado por nuestra administración y comprado por nuestra administración, se puso a funcionar ahora. Lo mismo, por ejemplo, el tomógrafo de Mercedes, lo mismo, fue una fundación, pero fue durante nuestra gestión que se empezó todo. Y lo mismo, obviamente, el Hospital del Cerro, ahora que se inauguró, que fuimos invitados, a la cual agradecí mucho, ¿verdad? Me gustó mucho ese gesto. Fuimos invitados a la inauguración de ese hospital. Y bueno, y ahora decíamos, ¿verdad?, que esta gente nueva que entró en ACE se dedique a seguirla haciendo crecer, ¿no? Que es lo que tiene, y hace brindar la atención que tiene que brindar. Leonardo, desde que terminó el periodo de gobierno anterior y comenzó este, nosotros, los integrantes de la población del país, estamos entre dos fuegos de información, ¿no? Sí. Un fuego que viene de quienes entregaron el gobierno, ustedes, y otro fuego que viene de parte de quienes asumieron, donde se habla mucho. Yo diría que, por lo menos yo lo interpreto así, no tanto de mala gestión, sino de problemas administrativos y de endeudamiento, de la forma que se gastó. Paralelamente también, me he enterado básicamente en los últimos días que el propio doctor Cipriani ha pedido ser recibido, tengo entendido, a nivel del Parlamento, porque quiere de alguna forma dar su versión. ¿Esto qué significa? Que realmente no quedó un déficit o se reconoce que de repente se hicieron inversiones que se compraron, se instalaron, se empezaron a pagar en el gobierno anterior y una parte de la deuda quedó para pagarse en este periodo de gobierno. ¿Es eso o hay otro tipo de situaciones? Hoy hay un título acá que dice que hubieron contrataciones de ITHG, que no sé lo que es, que concentró el 96,5% del gasto del SAME 105 entre 2022 y 2024. ¿Qué es esto? ¿A qué se atribuye este detalle del gasto? ¿Es el uso de Mirá, ambulancias? sí, está muy A bueno ver. tu intervención en todo esto porque me gusta aclarar, además pusiste varios puntos que si no, Mm, yo no tengo problema de tiempo ahora, pero que me gusta aclararlo para que queden claros. mm. Primero, cuando se habla de que en nuestra administración fuimos desprolijos con la plata, no lo considero, no lo considero. Los números, siempre te digo los resultados finales. Cuando se habla, por ejemplo, de aumentos en estudios, nosotros aumentamos, si comparamos, siempre hay que comparar el año 2019 con el periodo, ¿no? Y como fue un periodo atípico, por lo que dijimos, la pandemia, después el virus incisional respiratorio, fueron dos cosas que nos sacaron del lugar, no solo al sector público, también al sector privado que vivió lo mismo. Nosotros se habla de que dejamos un endeudamiento. Mira, cuando yo ingresé, ellos dicen 280 millones de dólares, que no es esa cifra, porque esa cifra sale de un sistema que se llama CIRFE, del Ministerio de Economía. Ojo, del Ministerio de Economía de Azucena Arbeche, de la gestión nuestra, que continuamente decimos que ese sistema está mal, porque registra las facturas, ¿verdad?, que se van haciendo según con DGI, pero no se fijan si una factura se cambió, ¿verdad? O porque hay una nota de crédito, porque estaba mal hecha, que en ACE eso es muchísimo, muchísimas facturas se terminan de dar vuelta porque de repente se pagaban cosas de más o así, o algo que se pagaba por las comisiones de apoyo, por otros fondos que tenía ACE, ¿verdad? No figuraban como no pagas, porque figuraban que el sistema de ACE no lo pagaba. Como por ejemplo, el Hospital del Cerro aparecía como no pago, cuando ya había sido pago. Igual, nosotros nos da una deuda, ponele, de unos ciento y largo de millones de dólares, ¿está? Pero cuando yo ingresé, que eso, la gente puede decir, qué disparate este hombre diciendo esa cifra. ACE maneja un presupuesto de 1.700 millones de dólares por año. Ese es el presupuesto que tenemos en ACE. A nosotros nos habrá quedado 180 millones. O sea que el 10% de un periodo. Pero miren una cosa, cuando yo ingresé en ACE, entramos nosotros, Marcos Carámbula, a nosotros nos dejó una deuda de 130 millones de dólares. Y tuvieron periodos normales, que no tuvieron pandemia, no tuvieron sincicial respiratorio, digo, fueron periodos normales de salud. Cuando Marcos nos deja esa cifra, que cuando yo entré, Marcos me había puesto que era menos, me acuerdo después yo lo llamé porque habían aparecido otros valores, inclusive yo nunca tiré, me dejaron 140 millones de dólares, qué horrible, ¿cómo vamos a hacer para pagar? Eso
cuando uno entra, está esa deuda que se paga en el primer año, ¿verdad? Que se paga con esa rendición de cuentas del primer año, que viene con el presupuesto. Todo este año que pasó fue presupuesto de nuestro periodo de gestión. Y ahí se pagó, como ahora salió el gerente general a decir, sí, se pagó la deuda. Sí, sí, yo cuando entré, y mi gerente general, cuando entramos, y todo el directorio, pagamos la deuda que dejaron, también de unos 130, 140 millones de dólares, y la pagamos de manera normal. Como Susana Muniz, cuando ingresó, también pagó la deuda del periodo anterior, que también era de ellos, porque es normal que hace se pase un poco de los presupuestos. Porque acá viene lo que la gente tiene que entender. Nosotros dirigimos salud. No somos un banco o una empresa que tiene que dar ganancia. No es como Antel o UTE, que de repente es vender un producto con su complejidad, ¿no? Esto es atender salud. ¿Qué le pasa a las mutualistas? El sector privado, cuando un sector a veces se endeuda y se sabe que hay piden préstamos, fideicomiso para pagar, porque la salud es un negocio que es imperfecto. Ahora de repente está todo bien y hay un sol bárbaro y de repente aparece un virus, aparece algo que pone a todo el sistema en tensión y obliga a gastar. O hay problemas en el medio. Miren, a nosotros en la mitad del periodo se nos cayó el techo del Hospital Vilar de Bo, que me acuerdo que no sé si salió mucho eso en la prensa. Se nos cayó el techo del Vilar de Bo, porque obviamente venía en una situación que no había nunca tenido mantenimiento. Esa caída del techo a nosotros nos obligó a sacar el sector mujeres del Hospital Vilar de Bo, ciento y largo paciente estoy hablando, a internarnos en sectores privados. Me acuerdo que el CASMU nos hizo un sanatorio psiquiátrico y tuvimos que internarnos ahí porque no teníamos en lo público dónde internarlo. Porque se cayó el techo, reparamos el techo y obviamente la gente vino. Vino extra, gastó el techo, todos esos pacientes internados. Tuvimos el efecto pospandemia. ¿Qué es el efecto pospandemia? Y acá la gente lo va a entender. Vino la pandemia, año 20, 21 y 22. Todas se acuerdan que la gente no podía ir al médico, no tenía consultas para realizarse, no podía ir a hacerse los análisis, los controles, si tenía una hernia no se lo operaban, si no había una urgencia. Todo eso que se tomó eso en el momento hizo que esos primeros años prácticamente no habían consultas de urgencia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando se levanta la pandemia, en el 22 y en el 23 fue el pico más grande, hubo un pico muy alto de consultas y de atenciones. No solo en ACE, yo conozco ACE, lo que pasó en ese momento, también en el sector privado. Me acuerdo que los integrantes, las mutualistas y los centros de salud privados iban al Ministerio de Economía a pedir aumento de la cápita, o sea, que le dieran más plata a las mutualistas, porque no se daba abasto para poder ponerse al día con todo ese atraso de consultas. Mire, en ACE, en ese periodo, aumentamos 39, en el 23 estoy hablando, 39% de las consultas, porque era obvio, la gente vino a atenderse, ese malón de gente que no se había atendido vino a atenderse, aumentamos un 88% de los procedimientos médicos, o sea que si alguien se hacía un estudio, hacía una intervención, y eso está comprobado con el sistema de gestión, de control de gestión que tiene ACE, que es informático, que cuando el médico escribe en la computadora, ya ahí está registrando todos los actos y todas las cuestiones. O sea, es el sistema de gestión de consultas, se llama. Es el método más específico, 88% aumentamos. Y aumentamos un 26% de la cirugía. ¿Y sabes cuánto aumentamos el costo en estudios? Un 11%. Miren ese porcentaje de crecimiento y aumentamos un 11%. Es más, tuvimos muy buena gestión. Yo no entiendo, y capaz que yo lo atribuyo a la falta de experiencia, porque la gente que entraron, con mucho respeto, porque son médicos muy, muy prestigiosos y equipos muy prestigiosos, pero más allá que del gerente general, o Lesker también, que es una persona que sí sabe mucho, pero para mí ahí hubo una falta de algo, en el sentido de que nosotros nos pasó lo mismo, no fueron 140 millones, nosotros en unos 180. Por ese sistema de control de gestión que hizo el Ministerio de Economía nuestro, marcó esa cifra que no lo era así. Pero bueno, para mí son cosas normales de la administración de salud y que un buen gestor eso lo hace. Porque además es como digo, uno viene en pago, venimos en cadenas de pago, venimos en procesos, ¿verdad?, de administración y en salud la plata siempre va a faltar. En salud, tanto en el sector público como en el sector privado, la plata hay que hacerla un chicle y hay que priorizar a veces qué se paga primero. Mal hubiera estado si ACE no hubiera invertido, ¿verdad?, en ese periodo de gobierno, en nuestro periodo de gobierno no hubiera invertido post pandemia
para ponernos al día con todo. Eso sí hubiera estado mal. Y ojo, y a veces habían legisladores de la oposición que decían, hace no invierte, hace no gasta. Miren, hay un artículo, me acuerdo que yo escuché de una rendición de cuentas, lo tengo el audio de Cristina Lustenberg preguntándonos en la rendición de cuentas del 2023 cómo íbamos a pedir un aumento de plata y que había que invertir en el paciente porque iba a venir toda la consulta. Bueno, ahí estuvo Cristina y nosotros eso lo supimos hacer. Te cuento ahora de lo que es el tema de ITHG. Fue una empresa de ambulancias, que yo lo leí esto, lástima, no puedo informar muy profundo porque no vi la auditoría que se está haciendo. Que ya te digo algo, nosotros somos los más agradecidos de que se hagan auditorías, porque nosotros no tenemos nada, pero nada que esconder con nadie. Y de hecho, lo que tú dijiste, nosotros hicimos una nota firmada por todos los miembros del directorio, porque miren que el directorio nuestro éramos 2 del Partido Nacional, 1 de Cabildo Abierto, y teníamos 2 del Frente Amplio, que cuando nosotros ingresamos para que nos voten las veñas, ellos, el Frente Amplio pidió que se mantuviera Pablo Cabrera, excelente director de ACE, pero integrante del Frente Amplio, representando a los trabajadores, y Natalia Pereira, que también, que fue con la que más discutí en todo el periodo, pero Natalia Pereira también, de frentista, ¿verdad? Y representante a los usuarios. Nosotros en conjunto, porque todo lo que hemos votado en ACE en nuestro directorio, mecanismos de gestión, siempre fueron votados por todos, ¿verdad? Y eso se puede confirmar en todo. Y todo pasó por el Tribunal de Cuentas. ¿Qué pasa? Nosotros hicimos una nota poniéndonos a disposición de ACE, en primer lugar del directorio, ahí la firmamos los 5, y después nos pusimos, que lo firmamos los directores del Ejecutivo, que entramos al Parlamento para ir a ponernos a las órdenes, tanto en el Senado como en diputados, ¿verdad? Para nosotros explicar. Y es más, si queremos que se hagan las auditorías, queremos que nos den las auditorías, porque estamos, y nosotros si tenemos que ir a un juzgado, tenemos que ir a cualquier lado, vamos. Miren, cuando fue la interpelación, el diputado Casareto, también el diputado Amin Nifuri, lo dijeron claro, porque nosotros se lo dijimos previo. Si quieren hacer una comisión investigadora, que la realicen. Si quieren que hagan lo que sea, que el Partido Nacional, ahí como se habló, está dispuesto, ¿verdad?, a apoyar, la coalición entera, está dispuesto a apoyar, ¿verdad?, cualquier medida, porque es como les digo, ¿no? Nosotros dormimos tranquilos por lo que hicimos, porque priorizamos la atención de nuestros pacientes. ITHG, les cuento lo que fue. En plena pandemia no había ambulancias, el sistema entró a colapsarse. Bueno, nosotros por suerte fuimos muy previsores con las camas de CTI, con las camas de cuidados moderados, trajimos respiradores, se hizo todo de golpe. Llegó un momento que no habían ambulancias. El propio sindicato médico, hay artículos de La Diaria, me acuerdo, con una doctora diciendo, esperamos 4 horas una ambulancia en el cerro y no hay. Era denuncia continua. Lo denunciaron hasta en la JUNASA. Un día, estando en plena pandemia, se presenta ante SAME 105, que es quien coordina las ambulancias especializadas, se presentó una empresa, ¿tá? Y obviamente cuando SAME va, comprueba cómo es esa empresa, la empresa cumplía con todo, ¿tá? O sea que esta era una empresa muy bien preparada, y se le empezó a contratar. Y esa empresa, porque miren que nosotros acá tenemos todo grabado, SAME 105 llama por teléfono y nosotros hicimos una central telefónica que graba y tenemos los pendrive con esas grabaciones. SAME 105 llamaba y siempre se le negaba a los pacientes, la cola de las ambulancias era grande. Esta empresa, obviamente, no me digan cómo, hizo una empresa muy grande, digo, ¿no? Debe ser de las más grandes del país, hasta cuando fueron a controlar gente de ACE, y después el Ministerio de Salud Pública, porque nosotros obviamente pedimos al Ministerio que vaya a ver por los temas de habilitación, porque fue una empresa que se generó ahí. El Ministerio de Salud Pública hizo las inspecciones y no le encontró ningún tipo de intervención, y de hecho los habilitó para trabajar, ¿tá? El Ministerio. Y esa empresa le empezó a vender servicios a ACE desde ese momento. Nosotros, estando en la gestión, acá viene un tema, ACE Tribunal de Cuentas y hace atención de los pacientes. Uno siempre tiene que atender a los pacientes, ¿verdad? Nosotros cuando empezó a trabajar esa empresa bajamos muchísimo el precio de cada traslado, hasta 5 veces se bajó. ¿tá? Y hay un caso muy grande que son los traslados pediátricos, por ejemplo, que bajó de 40.000 pesos a 4.000 acá en el área metropolitana, ¿no? Empezaron a bajar mucho los precios, se pudieron empezar a hacer los traslados, pero siempre el mecanismo, el TOCAF, que es como nosotros nos tenemos que regir, nosotros hicimos licitaciones. Hicimos 3 licitaciones.
para las traslados en ambulancia. Y las 3 licitaciones, el Tribunal de Cuentas las observó, ¿verdad? Y nosotros, por política del directorio, no queríamos nada observado. ¿Tá? O sea que nosotros esas licitaciones las tuvimos que dejar sin efecto. ¿Y saben quién había ganado las 3 licitaciones? Esta empresa ITHG. O sea que cuando alguno puede creer o alguien puede tener una suspicacia de que nosotros quisimos beneficiar a esta empresa, nunca hubiéramos cortado las licitaciones. Si el directorio lo hubiera querido, nunca se hubiera cortado esas licitaciones. Le suspendimos las 3 licitaciones. Y como queríamos tener este proceso nosotros resuelto de los traslados, que ahora les voy a contar otra cosa, fuimos a ARCE, a Presidencia de la República, a la Agencia Reguladora de Compras Estatales, porque vimos que en ACE nos observaban, porque hicimos 3 licitaciones, y ARCE se presentó desde Presidencia de la República en un convenio marco para traslado. Ese convenio marco para traslado estuvo buenísimo y lo habían ganado varias empresas, varias, que eso a mí me gustaba más, porque que sean varios jugando en el mismo paquete. El Tribunal de Cuentas también lo observó y también obviamente se dejó sin efecto. Miren, cuando yo entré en ACE, me acuerdo que a Marcos Carámbula, cuando Marcos Carámbula entró en ACE en el 2018, él dijo que iba a ser el Sistema Nacional de Traslados. No sé si se acuerdan, si no, Sí, busquen. sí, me acuerdo. No, me acuerdo, sí, me acuerdo. Y Marco en los 2 años no pudo. Y cuando yo entré le dije, porque yo con Marco tengo mucha relación, entré, tengo buena relación, siempre lo aprecié mucho, además somos los 2 canarios. Le dije a Marco, le digo, Marco, el Sistema Nacional de Traslado, me dice, mirá, no, siempre estuvimos y es imposible, yo para mí no lo pude hacer, ojalá lo puedas hacer. Me acuerdo que obviamente lo voy a hacer, mire, me fui sin poderlo hacer. ¿Tá? Lo que sí, nuestros pacientes, ¿verdad? Fueron todos bien atendidos en tiempo y forma, pagando los precios que consideramos que eran justos, es más, que eran por debajo, como te digo, traslados de 40.000 a 4.000, en el cual es mentira que trabajaban como único proveedor, era por los datos que yo tengo y que teníamos de nuestra gestión, eran un 26% del Sistema Nacional de Traslado. Nosotros, de los traslados que hacían en ACE, claro, estaban mucho en el área metropolitana. Nosotros lo que hicimos fue fortalecer mucho los traslados públicos de ACE. Nosotros dejamos un SAME 105, que de nosotros, miren, de 7 ambulancias que eran las que trabajaban, pasamos a tener más de 40. Un tiempo de espera que antes era de 2 horas y media en llegar una ambulancia especializada de ACE a un domicilio, estaba llegando en 12 minutos. Y nos pusimos en lugares donde por necesidad, por no contar a veces también con apoyo de privado, se tenía que fortalecer. En el caso de Maldonado, el ejemplo grande es la Capuera. ¿Se acuerda que siempre había, porque hubo desgraciadamente una línea, sí. y el sector privado, cuando se lo criticaba, las ambulancias la Capuera está fuera del radio de lo que es las ambulancias que están en Maldonado. Bueno, Es cierto, el lo hablamos Estado acá. nos hicimos cargo, hicimos una base del SAME 105 que trabajó con un número impresionante de casos. Y bueno, y después armamos 20 y pico de bases más, y sobre todo en lugares distantes, ¿verdad? Para poderlo llevar a cabo. Esta auditoría yo no la vi, veo que salen siempre. Se hizo una auditoría anterior que fue publicada en Búsqueda, que nosotros la leímos, y que con el mayor de los respetos, ¿no? Es como digo, queremos que hagan esa auditoría, pero con el mayor de los respetos es una auditoría un poco engañosa, en el sentido de que comparaba, por ejemplo, la compra de camas en periodos que comparaba años que estábamos en la pandemia con años normales, con años no normales, porque era cuando tuvimos el aumento de consultas, como dije hoy, y digo, como que están un poco, no sé si sesgadas o mal hechas esa auditoría. Esta de las ambulancias no la vi. Leí en la prensa, sí, que decía que había una serie de controles, que creo que eran si traslados se habían realizado o no, que eso ya depende no del directorio de ACE, sino del equipo de gestión de SAME, que veremos. Ya, lo bueno de estas auditorías es que después las tenemos que ver para ver. Y obviamente, y si hay algo en la auditoría, el mecanismo de auditoría, que yo también lo utilicé mucho, no hice tanto público esto que ponen ahora, pero porque son mecanismos de gestión. Yo hacía auditorías para ver si algo estaba mal, para corregirlo. Y obviamente, si había algo que estaba. Nosotros hicimos muchas destituciones. Sacamos varias personas nosotros de los cargos, porque la auditoría marcaba, ¿verdad?, que estaba. O sea que son mecanismos normales y que creo que no hay que hacerle tanto cuco y sí. Y sí trabajarla por mecanismo de gestión, ¿no? ¿Leonardo Cipriani volvería a este cargo?
Es divino este cargo. ¿Sí? Mirá, fue de los cargos, ¿sabés qué pasa? Es totalmente adrenalínico. Lo que uno puede realizar en ese cargo, no lo podés, tenés como una varita mágica. Mira, me acuerdo cuando llegué a un pueblo, el pueblo Amarillo en Rivera. La policlínica no tenía ni luz ni agua y había 100 personas más o menos en ese poblado, y todo el mundo feliz que estábamos ahí y la gente feliz con la policlínica. Vos sabés lo que fue ir, repararles toda la policlínica, ponerles médico. Vos vas y solucionás y comer el cordero con el que tenés. Ese es el mejor pago que tenés que tenés ahí. Es más, lo que se hizo en la Capuera, por ejemplo, la Capuera, que me acuerdo que la policlínica cerraba a las 16, a las 18, perdón, era de 8 a 18. Nosotros fuimos y generamos, hablando con los vecinos que nos decían la dificultad para trasladarse y que no había, y que tenían que ir en cajas de la policía a veces, o en algún auto de algún particular, y nosotros pusimos la base del SAME, pusimos el médico las 24 horas con una puerta de urgencia. Obviamente me faltó terminar la parte edilicia, pero ¿qué es lo importante? Pusimos el médico, pusimos la enfermera, la policlínica las 24 horas, pusimos la ambulancia con la atención los 365 días del año, las 24 horas, y le solucionás a la gente. Me acuerdo yo de entrar a la Capuera y está el juego político ese que te pone en un cartelito, que cuando tenés este cargo lo tenés que saber jugar. Ahí la piel se te tiene que poner un poco dura y aguantar esa crítica que uno sabe que es un juego. Porque miren, a mí me han agarrado legisladores de la oposición. Yo entré a un programa a debatir con un legislador de la oposición, que ese legislador nos dio palo siempre, y antes de entrar me dice, Leonardo, disculpa, porque viste que tengo que hacer esto, porque es la parte de, pero mirá que eso es la parte de la política que a mí sinceramente me rechina un poco, porque creo, como yo recién te hablaba bien de Marco Carámbula, ¿por qué te voy a hablar yo mal de Marco Carámbula y después decirle a Marco afuera, Marco, disculpa, que lo considero, no lo considero productivo? Pero no, no, estos cargos sí son totalmente adrenalínicos, mirá, y lo bueno que tiene que es eso, uno puede dar mucho, ¿no? Lleva mucho desgaste personal, lleva mucho desgaste personal y lleva mucho desgaste familiar, ¿verdad? Que son cosas siempre a poner una balanza. Uno cuando estuvo en este cargo, Danza lo debe estar viviendo ahora, y el resto del equipo del directorio, porque no somos solo nosotros, uno deja todo, ¿no? Uno deja todo y como que prácticamente descuida muchas cosas que está mal, ¿no? ¿Está de acuerdo con las críticas que la oposición le está haciendo a Danza o le hizo? No, y bueno, Danza entró violando la Constitución, donde él trabajaba. Él después, obviamente, recapacitó o lo hicieron recapacitar y volvió y se ajustó, ¿verdad? Y se ajustó, o sea bueno, o sea que O sea durante que el tiempo, ahora está en regla todo. obviamente que Ujú. se han puesto en regla. Eso, la Constitución es muy clara. Te dice que yo renuncié y mirá que la noche antes de renunciar me acuerdo que hice un duelo enorme, que siempre me apoyó muchísimo mi esposa, por el tema de, sobre todo, mis pacientes. Y mirá, y Ujú. a mí se me critica por qué volví al círculo católico, la mar en coche, Cipriani volvió al círculo. Sí, volví al círculo. ¿Saben por qué volví al círculo? Primero, porque primero tengo que trabajar. Tuve otras propuestas laborales, pero primero tengo que trabajar. Lo segundo, eh, por mis pacientes. Yo estaba, cuando tenía otras propuestas que las estaba evaluando, me llama un paciente para decirme si lo podía ir a atender, y vos sabés que lo fui a atender, y cuando llegué mi señora le digo, mira, yo no tengo nada que ocultar, y ya empecé mis policlínicas allá en Las Piedras, y después en el círculo donde tengo todos mis amigos, y como digo, yo respondo ante cualquier juzgado si tienen, a ver si acá se hizo lo que se tenía que hacer. Las contrataciones del círculo que tanto se me pegó venían de los periodos anteriores de gobierno. El Círculo Católico fue de las instituciones. El convenio en Maldonado, el Círculo Católico, es del 2009. Es más, y creo que ahora aumentó. No sé porque no estoy en la parte de esa gestión yo, pero creo que aumentó, ¿verdad? Y habían 16 convenios previos a que yo entrara firmados con el Círculo Católico. Y obviamente, como el Círculo se queda con Casa Galicia, aumentó, porque Casa Galicia también vendía camas y fue lo que aumentó, que si uno lo ve es netamente lo normal, ¿verdad? Y antes que el círculo, antes que yo ingresara, el círculo era de los principales proveedores, ahora es como el tercero o el cuarto. Primero está Casmu, está FEPREMI,
todo FEPREMI, aumentó mucho, aumentó tanto o igual como el Círculo, ¿verdad? Las compras, el CASMU fue el que más aumentó, el hospital de clínica, ¿verdad? No, por eso nosotros estamos tranquilos. Y a Danza lo entiendo por ese lado. Uno como médico lo que más extraña son los pacientes, pero en realidad no. Cuando uno toma este cargo, la Constitución de la República, el artículo 200 es claro, ¿verdad? La ley de creación de ACE igual, y que está bien ese artículo, ojo, porque es lo que yo les dije al principio. Las jornadas nuestras laborales, la mínima era de 12 horas por día, la mínima, y estando en épocas normales, porque son más de 900 puntos de atención en todo el país. 1,5 millones de usuarios y 1.700 millones de dólares por año para administrar, por año, ¿verdad? Fuera de todos los imprevistos que hay. Doctor, gracias por este tiempo, muy amable. No, estamos siempre a las órdenes. Les quiero pedir disculpas porque no les había respondido previo. Digo, a mí siempre me gusta dar la cara, como lo hicimos siempre, y un placer estar con usted. Y felicitaciones por la cantidad de años que llevan en el programa, ¿no? Sí, 23 años. Eso sí que eso sí hay que felicitarlos. Sí, sí, no, y además quiero resaltar la constancia de Karina Olivera desde la producción, porque sé que durante todo este tiempo ha llamado varias veces a Cipriani y bueno, no es momento, ahora no es conveniente, vamos a esperar, pero prometo que vamos a salir y bueno, la promesa se cumplió y está bueno eso también. Buena jornada, hasta pronto. Muchas gracias, que pasen muy bien.